Continuamos con nuestro estudio de escuela sabática. El tema para la semana, el problema del mal. Y para hoy, lunes 10 de febrero, nos toca el tópico, hay muchas cosas que no conocemos. Bien, mis apreciados hermanos, amigos que nos acompañan en este estudio, eh, vamos a pedir la bendición de Dios a través de una oración para que al abrir su palabra sea de bendición y de mucha ayuda para nuestras vidas. Oremos. Señor, te agradecemos el tiempo que nos regalas para poder meditar en tus consejos. Ayúdanos a entenderlo, a comprenderlo y sobre todo, pues, a ponerlo en práctica y a compartirlo con aquellos que no lo conocen. Quede con nosotros, acompáñanos y bendíganos, por favor. En Jesús se lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Muy bien, el día de ayer, pues, como se nos presentaba el problema del mal, eh, que muchos nos preguntamos por qué sucede esto, por qué sucede lo otro, y a veces no le encontramos una explicación. Eh, y así parece que del patriarca que estamos hablando era el problema en sí, en él. Por eso dice que el fin de la historia llegará, dice, con el triunfo del amor sobre el mal. Eso está, yo diría, definido que así será. Pero mientras tanto, dice, quedan en pie muchas preguntas inquietantes. ¿Cómo podemos pensar y hablar del problema del mal de una manera, dice, provechosa? Muy bien, hay cosas interesantes que a veces en la tribulación o en el momento de aflicción, como lo estaba pasando Job, surgen preguntas y quisiéramos respuestas, pero a veces no las tenemos en el momento. Bueno, es el caso cual vamos a meditar en estos momentos y vea cómo Dios responde al patriarca, a sus interrogantes, yo diría a sus preocupaciones y, y con lo que Dios le plantea al patriarca, para mí pues es algo así como, ¿por qué te preocupas? Yo estoy al frente y al control de todo. ¿Cuál es tu problema? Y entonces, veamos lo que la Biblia nos enseña. Job 38, vamos a leer algunos versículos ahí. Comienzo desde el 1 en adelante y dice la versión que yo leo acá de la siguiente manera. Entonces el Señor, dice, respondió a Job desde un torbellino. ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Cíñete ahora como varón, te preguntaré y tú responderás. Interesante. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Es la primera pregunta que el Señor le hace a Job. Tremendo. Que por lógica no existía todavía, ¿no? Házmelo saber, dice, si tienes inteligencia. ¿Quién, dice, ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿Quién extendió sobre ella, dice, cordel de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? Oiga, mi hermano, yo con esto, yo hasta allí pues hubiera dicho, no, señor, pues está bien, no hay problema. Y sigue diciendo, ¿quién puso su piedra angular? Cuando todas las estrellas del alba, dice, alaban y se regocijan todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró, dice, con puertas el mar? Cuando salía, dice, borboteando del seno materno. Cuando le puse nubes, dice, por vestidura y oscuridad, dice, por pañales, y le establecí límites. Y dice, y le puse puertas y cerrojos. Y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás adelante. Allí parará, dice, el orgullo de tus olas. Es lo que el Señor le explica a Job que hizo con el mar, ¿verdad? Y por último dice el versículo 12, que es a donde llega la lectura, ¿alguna vez en tu vida has dado órdenes a la mañana? ¿Has mostrado al alba su lugar? Tremendo. Como quien dice, mira,
le has ordenado alguna vez a la mañana? ¿Por qué está caloroso? Y que en la mañana por lo usual es fresco. ¿Y por qué no te pone fresco? ¿Podría hacer eso vos? Realmente tremendo, mis apreciados hermanos. El relato dice, eh, en el relato, más bien dicho, Job había sufrido mucho. Eso no nos queda la menor duda. Está explicado precisamente en el libro de Job, cómo vamos a decir así, sin explicación, este hombre empieza a padecer y tremendamente. Y yo pienso que él pues estaba consciente también y decía, bueno, ¿por qué me suceden estas cosas si yo ando bien o me porto bien? Muy bien, por eso dice que en el relato Job había sufrido mucho y él mismo se había hecho, dice, muchas preguntas acerca de por qué le había sobrevenido tantos males. Y es normal, hermano, es normal, ¿verdad? Eso. Y sufrimiento, como se nos explicaba ayer, que bueno, que por qué a qué le va bien y a mí no. Son preguntas normales que a veces salen espontáneamente también. A veces nosotros porque vamos a la iglesia creemos que merecemos todo lo bueno, ¿verdad? Y que no nos venga nada malo. Y aquel que no va a la iglesia así, que le llegue todo lo malo. Y entonces, y a veces las cosas son al contrario, ¿no? Al que no va, le va bien todo, y al que estamos en la lucha, nos va mal. Muy bien, mis hermanos. Por eso dice que Job solicitó, dice, una, una audiencia con Dios, dice, para buscar respuestas a sus preguntas y saber, dice, que, que tras de, sin saber que tras batidores, dice aquí la palabra, o sea, tras cortina, como podemos decir nosotros, tras la puerta, en la corte celestial, dice, ocurrían muchas cosas más que Job simple y sencillamente no podía entender o no iba a entender. Entonces dice que eh, vemos allí la respuesta de Dios a Job. Es sorprendente. Eh, Concretamente dice, entonces respondió Jehová a Job y desde un torbellino y lo que ya leí. ¿Dónde estabas tú cuando fundé la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse el nivel al mar? Hasta aquí pasarás. Y de ahí, nada. Preguntas interesantísimas. Yo, por lo menos, me sigo preguntando ese milagro. ¿Cómo se sostiene este mundo? En qué está fundado? Pues y con lo poco que sabe, que ha podido la inteligencia del ser humano, ve que simple y sencillamente está en el aire, pues y gira, no tiene una base, un fundamento así fijo para que el mundo estuviera ahí. Entonces, son cosas interesantísimas que el Señor le presenta a Job. Muy bien, por eso dice que Jehová respondió a Job, dice, desde un torbellino y le dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría, sin entenderla? Este versículo podría, dice el autor de la lección, parafrasearse de la siguiente manera: porque hablas tanto cuando sabes tan poco. Este sí es uno de los problemas que realmente nosotros tenemos. Y somos necios en temas que ni conocemos, ni manejamos, y somos necios en opinar, y queremos que la opinión nuestra pues prevalezca por lo que nosotros creemos, pensamos, y tal vez ni conocemos el tema. Es tremendo, hermano, es uno de los problemas del ser humano. Por eso el Señor le dice a ese, ¿quién es este que habla sin sabiduría si no sabes nada? Tú no sabes lo que realmente está pasando. El problema, Job, fue diríamos, un instrumento para, para mostrar el amor de Dios y que también como hijos de Dios podamos mostrar la fidelidad a Dios como lo hizo el patriarca, ¿no? Muy bien. ¿Por qué hablas tanto? Dice, cuando sabes tan poco. Ese es otro de los aspectos que Dios le está diciendo a Job. Y, y, y Dios añade en Job 38:4, dice, y ahí empiezan las preguntas interrogantes, ¿no? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía ahí, cuando yo hacía lo tremendo? En la tierra, dice, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estás? Y Job, hermano, termina. Me gusta cómo Job termina y cómo termina la meditación de este día.
porque nos trasladamos hasta Job 42:3 y es con el texto que vamos terminando. Y la pregunta dice, ¿cómo ilumina la respuesta de Job lo que debemos, dice, reconocer acerca de nuestra propia posición? Vea lo que Job al final termina respondiéndole al Señor. Job 42:3 dice, tú preguntas, ¿quién es ese que oscurece el consejo sin conocimiento? Aquí mi versión dice sin ciencia, pero es lo que está diciendo, sin conocimiento, ¿no? Es verdad, dice Job, yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas que no las puedo comprender. Deje, hermano, deje, hermano. Hay un texto en la Biblia que así dice, ¿no? Que las cosas ocultas que Dios no nos ha querido revelar es porque quiere que así se mantenga. ¿Por qué vamos a insistir en meternos en cuestionamientos de cosas que no entendemos y que nuestra sabiduría, nuestro poco cacumen, como dicen algunos aquí en nuestra cabeza, no nos da para poder entender? Muy bien, con su respuesta dice, Dios dejó claro que Job desconocía y no entendía muchas cosas. Al igual dice que el patriarca, nosotros también debemos reconocer humildemente que en el mundo y tras batidores, tras cortinas, como queramos decir, ocurren muchas cosas de lo que no sabemos nada. El hecho de que no conozcamos la respuesta, dice, a nuestras preguntas, no significa que no hayan buenas respuestas para ellas o que el problema del mal no vaya a ser, dice, resuelto. Eso ya lo explicamos, ya lo dijimos al principio, que el bien será el que triunfe, el mal tendrá su fin, hermano. Eso así será. Así es que el problema del mal será, dice, ya no será más y va a ser resuelto algún día. Hasta entonces dice que debemos de confiar en la bondad divina que nos ha sido revelada de tantas maneras. Confiemos en Dios. Hay cosas que ahorita no las entendemos y hay otras cosas que sí las podemos entender, comprender a través del estudio de la palabra, pero las cosas que no las entendemos, dejémoselas a Dios. Él en su infinita sabiduría sabe cómo lleva las cosas y cómo van a terminar. Pensemos en lo poco, dice, que sabemos acerca de cualquier cosa. En vista de ello, dice, ¿por qué debemos aprender a convivir con preguntas sin respuestas acerca del mal y del mal difícil, dice, de los temas o del mal y el sufrimiento? Bueno, hay cosas que todavía nosotros, y sigo insistiendo, no las entendemos, no las comprendemos. Aprendamos, dice, a vivir con esas cosas, con la promesa y la confianza que todo tendrá su fin. Y esta sí es con la certeza que el bien triunfará sobre el mal. Ese día viene y yo pienso que está pronto para que lo podamos ver. Que Dios te bendiga, es mi deseo y oración en esta mañana.